Minutos. Hoy ya están aquí en estudios de Pachamama Radio el intendente regional de Puno, Sunafil, Johnny Rudy Sánchez Velarde. Vamos a saludar. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido. Buenos días. Buenos días, Freddy. Gracias por la oportunidad aquí en tu espacio radial. Traslado el saludo del superintendente de la Sunafil, el doctor Freddy Solano González. Además, nuevamente agradecerte por la oportunidad aquí en tu emisora y poder transmitir la importancia de la formalización laboral y la compensación por tiempo de servicio como un derecho que tienen todos los trabajadores que están bajo el régimen laboral de la actividad privada. También está Alfredo Pérez Chávez. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido. Buenos días. Muy buenos días a todos los radiodientes de Pachamama Radio y a todos los trabajadores de la región y a la población en general. Asimismo, reciban el saludo del Superintendente Nacional de Fiscalización Laboral, el doctor Freddy Solano González. Justamente el día de hoy venimos a compartir algunos aspectos de la normatividad sociolaboral, en mi caso fundamentalmente acerca de la formalización laboral, que es uno de los principales problemas que aqueja al Perú y a la región en particular. De esto vamos a abordar, en primer orden, vamos a ir con el tema de CTS, ¿no? Con el intendente. ¿Qué es el CTS aquí en Perú? ¿Cuándo se paga y cómo se hacen los cálculos? Porque eso es importante. Ya, muchas gracias, Freddy. Bueno, la compensación por tiempo de servicio es una norma que está regulada por el decreto legislativo 950. Mire, es un beneficio social de previsión de contingencias para que cuando el trabajador por un término del vínculo laboral, un despido u otra razón, pueda ser como una especie de un dinero que le va a ayudar a mantenerse durante ese tiempo. Ese beneficio tienen todos los trabajadores que están bajo el régimen laboral de la actividad privada y se deposita en dos oportunidades. La primera oportunidad es cuando corresponde del semestre de noviembre hasta abril y tiene el empleador la obligación de depositar hasta el 15 de mayo. Y el otro semestre inicia desde mayo hasta el 31 de octubre y el depósito tiene que ser hasta el día 15 de noviembre. Ahora, tú me preguntabas cómo calculo, cuánto me corresponde como CTS. La Sunafil tiene en la página web www.sunafil.gov.pe puedes ingresar a lo que se denomina la calculadora laboral. Tú como trabajador puedes ingresar el número de tu DNI, el número de tu vigeo, ingresas y una vez que estás ahí, ingresas el número de de la empresa, el RUT de la empresa, y ubicado ya en lo que encuentras en un recuadro que dice calcula tu CTS, puedes ingresar la fecha que has ingresado, el régimen que estás trabajando y el periodo a calcular. Entonces la Sunafil también tiene un aplicativo ahí en el que te ayuda a calcular tu CTS. Y si no depositan en el plazo establecido las entidades empleadoras, ¿no? Entonces las entidades privadas, ¿qué dice la norma con relación a esto? ¿Hay alguna amonestación? ¿Cómo también Sunafil no monitorea el cumplimiento? Sí, bueno, la tarea de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral aquí en la región Puno, nosotros lo que vamos a hacer, ya previamente hemos venido haciendo unas orientaciones de asistencia técnica respecto a que el empleador ya debe en esta fecha del 1 al 15 realizar este depósito en las cuentas de los trabajadores. Si no cumple, nosotros vamos a tener que, después de esta fecha, salir a hacer fiscalizaciones y de advertir que hay un incumplimiento, vamos a tener que sancionar. Porque esto se configura o se tipifica en una infracción grave. Esta infracción grave oscila entre lo mínimo para un régimen general de 8.000 hasta 134.000 soles. Entonces, desde aquí invoco a los empleadores que cumplan con el pago, con el depósito íntegro de la compensación por tiempo de servicio por el semestre de noviembre hasta abril, con la finalidad de que cuando nosotros ya abordemos este tema y salgamos a hacer fiscalización, no nos encontremos con esta sorpresa o que trabajadores se dirijan hacia las instalaciones de la Intendencia Regional y denuncien este incumplimiento, ¿no? Claro, ustedes están, claro, no se espera que se llegue a eso, ¿no?
Ahora, hay otra norma que se ha aprobado en el Congreso que todavía está, ¿no?, a la espera de que el Ejecutivo promulgue, está dentro de sus plazos. Todavía ello no ha salido, no se ha publicado. Debe ser en el Diario Oficial Peruano. No sabemos si finalmente tal vez va a observar y nuevamente vuelve al Congreso y por insistencia podría aprobarse el retiro del 100% de los fondos de CTS, ¿no? Sí, ahorita esa ley está todavía está en el Ejecutivo. La ley 30.480 hasta el año 2023 permitía el retiro del 100% de la CTS. Nuevamente este año se ha pedido, pero aún, como usted señala, amigo Freddy, está todavía en el Ejecutivo. Entonces hay una invocación que por lo menos se tome en cuenta lo de la ley 30.334, que señalaba que se puede retirar hasta 4 remuneraciones, teniendo en cuenta que este es un fondo intangible y de contingencias en una situación en la que el trabajador extinga el vínculo laboral. Entonces, para que cuando él no tenga trabajo, tenga como un fondo para que pueda cubrir ciertas necesidades, ¿no? ¿Y SUNAFIL cuál es su postura con relación a eso, a esa norma? Bueno, nosotros lo que buscamos proteger es el cumplimiento de la norma, es decir, el que se cumpla con el depósito, ¿no? Ya si hay un incumplimiento del depósito o el pago en la liquidación cuando se termine el vínculo laboral, ese incumplimiento es nuestra función. Sí, ahí respecto al retiro del 100% ya no es nuestra competencia, ¿no? ¿Y cómo les ha ido el año pasado? ¿Cómo? Seguramente se tiene que cumplir, ¿no? Porque de por medio hay una sanción, ¿no? Sí, mire, por ejemplo, en el año pasado ha habido 268 fiscalizaciones realizadas, y de las 268 hay 173 infracciones que se han... o sea, 173 actas de infracción por incumplimiento. Sí, entonces esperemos que este año, como hemos iniciado con orientaciones y asistencias técnicas previas a esta fecha, esperemos que este año reduzca, ¿no? Porque la idea de la SUNAFIL no es multar, sino que el empleador se concientice, llegar a sensibilizar de que es un derecho del trabajador y se debe cumplir. ¿Cuántas entidades privadas hay en la región que ustedes están viendo? Bueno, nosotros hemos hecho un mapeo de y hemos llegado ya a unas 50 empresas privadas en las que ya hemos estado haciendo ya las orientaciones, pero como aún estamos en plazo, ya estamos también viendo para esta semana que viene hacer de estas orientaciones ya sea de manera virtual o de manera presencial, ¿no? Con la finalidad de evitar multar, porque la idea de SUNAFIL ahorita tiene una vertiente, va por la vertiente de orientación, porque la SUNAFIL no solo fiscaliza, sino también orienta. Claro, que es lo más importante, porque no siempre llegar a que se pueda sancionar, sino las entidades cumplan, porque esto está normado y tiene que cumplir, ¿no?, dentro de los plazos establecidos y evitar cualquier inconveniente posteriormente, ¿no? Eso es en el fondo. Así es, Freddy. La SUNAFIL siente satisfacción cuando el trabajador nos indica que ya le pagaron, ya le depositaron. Entonces, esa es la finalidad. La multa va para el Estado. La finalidad de la SUNAFIL es que se cumpla, tener un trabajador satisfecho, ¿no? Un trabajador que diga que se ha cumplido con sus beneficios o terminado el vínculo laboral le han pagado. Entonces, esa es la función o la filosofía de SUNAFIL, ¿no? Proteger y evitar la vulneración de los derechos de las normas sociolaborales, seguridad, salud en el trabajo y derechos fundamentales, ¿no? Nos parece importante. ¿Alguna idea ¿no?, cerrar con este tema? Mira, justamente hablé al inicio sobre lo que es la calculadora laboral. Importante tener en cuenta que si a veces el trabajador no está satisfecho o piensa que no se ha cumplido con un cálculo correcto, entonces ingresar a la calculadora laboral que la SUNAFIL tiene en la página web www.sunafil.gov.pe. Además, invocar que la SUNAFIL el día 29 de enero ya tiene
aplicativo que se denomina Sunafil en tus manos. La población laboral de la región Puno podría de su teléfono descargar de Play Store Sunafil en tus manos, ahí y puede realizar las denuncias que desea realizar a su empleador. Si por A o B no puede ir a Girón 4 de noviembre 514, donde está ubicado la Intendencia Regional de Puno, podría realizar su denuncia, podría ingresar sus datos, podría ingresar su medio de prueba, le arroja una hoja de ruta y a través de esa misma hoja de ruta, en ese mismo aplicativo puede hacer el seguimiento. ¿Y qué pasaría si el trabajador tiene dudas si está en planilla o no? O algún familiar. Puede ingresar por ese mismo aplicativo y hacer un clic en Verifica tu chamba, en donde le indicará si está en planilla. Y si no está en planilla, entonces la Sunafil envía un mensaje al empleador indicándole que debe colocar a sus trabajadores en planilla. No va a indicar que hay un trabajador que ha hecho esta verificación. Por otro lado, y para terminar, en este mismo aplicativo, si el empleador, una vez que llega un inspector y tiene dudas si es inspector o no, porque ahora con esta situación se ha visto que muchas veces se han vestido de policía y se han ingresado a asaltar, entonces puedes verificar pidiendo el número de DNI si es un inspector de trabajo, y si es inspector de trabajo, si es inspector auxiliar o si es un supervisor inspector, y te va a arrojar la identificación de tu inspector. Entonces, todos por favor a tener en cuenta, a descargar el Play Store, este aplicativo Sunafil en tus manos. Muchas gracias, Freddy. Muy amable, muchas gracias. Ahora sí vamos a hablar de otro tema, que es la formalización laboral y las MIPE. A ver. Exacto, bueno, la formalización laboral pues es un tema que aqueja a nuestro país y también a la región de manera muy particular, toda vez que se tiene una informalidad alta, así como a nivel nacional y también en la región de Puno, ¿no? A nivel nacional haciendo pues es alta, pero debe tenerse presente que esta formalización se invoca a todos los empleadores para que puedan registrar en planilla a sus trabajadores desde el inicio de la relación laboral. Una realidad que se tiene en la región de Puno es que se contrata al trabajador, inicia la relación laboral, pero sin embargo no se ingresa a la planilla. Entonces eso constituye una infracción muy grave, en este caso no es grave, sino es una infracción muy grave que el personal inspectivo puede concluir en un acta de infracción y puede proponer una sanción multa, ¿no? Y la característica principal de esta multa es de que la infracción es por cada trabajador afectado. Es decir, si en una empresa van a identificar, por ejemplo, 5 trabajadores, entonces van a proponer por cada trabajador una multa. Y en suma va a ser una afectación grandiosa para la empresa en particular, ¿no? Asimismo debemos de señalar cuáles serían los indicios, ¿no? o los rasgos de laboralidad. Por ejemplo, que el trabajador tenga una jornada laboral, un horario de ingreso y un horario de salida, que esté sometido a las disposiciones internas del centro de trabajo, por ejemplo, que reciba órdenes de parte de su jefe inmediato, ¿no? O que en muchos casos, por ejemplo, se impongan las sanciones. Entonces, al tener esta situación en particular, cuando los empleadores no ingresan a su planilla, muchas veces los trabajadores recurren, digamos, a la Sunafil, pero un detalle, ¿no? Es importante que el trabajador realice la denuncia laboral cuando está laborando. ¿Por qué? Porque estos rasgos de laboralidad, el personal inspectivo del principio de la primacía de la realidad, solo puede ser aplicado en ese momento, ¿no? Y qué mejor aún cuando el personal inspectivo lo encuentra laborando a fin de que el empleador no niegue la relación laboral. Pero cuando el trabajador deja de laborar y ya constituye un ex trabajador, el personal inspectivo tiene ciertas dificultades en poder identificar y sobre todo requerir. Ahora bien, una vez identificado, se debe tener en consideración que el personal inspectivo emite una medida inspectiva de requerimiento, es decir, para que esta oportunidad para que el empleador le pueda ingresar a planilla y en efecto no puede ser sancionado.
Lógicamente que ingresar a una planilla tiene bastantes beneficios para la parte trabajadora. Por ejemplo, gozar de una remuneración mínimo vital, de un descanso semanal obligatorio, de una jornada de 8 horas y 48 horas semanales. Respecto a las vacaciones, ¿no? En caso de, por ejemplo, una microempresa, pues de 15 días, y si no es no MIPE, pues de 30 días. Así como también, por ejemplo, el seguro Una Vida Ley, y otros derechos laborales que le corresponden, ¿no? Entonces, eso. Y ahora, en una pequeña empresa, por ejemplo, lo que le correspondería serían las gratificaciones y justamente lo que acaba de precisar el intendente respecto a la compensación por tiempo de servicios. Entonces, eso, ¿no? Eso fundamentalmente respecto a la formalización laboral. Es importante, ¿no? La formalización, pero ¿cómo se determina sobre las micro y pequeñas empresas? ¿Cómo se determina si una empresa es micro o pequeña empresa y cómo ahí son las tratativas con los trabajadores en cuanto a contrato laboral? Anteriormente se tenía, por ejemplo, por la cantidad de trabajadores. A veces el empleador tiene esta idea equivocada aún, que si yo tengo hasta 10 trabajadores soy microempresa. No, a la fecha es por la declaración de renta anual, si supera las 150 unidades hasta 150 unidades impositivas tributarias es microempresa, y de más de 150 unidades impositivas tributarias hasta 1.700 es una pequeña empresa, ¿no? Entonces, el personal inspectivo, por ejemplo, la SUNAFIL, toma en consideración el registro, porque es un procedimiento de un registro que se tiene que tramitar ante el Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo para pertenecer como microempresa. Y este registro, por ejemplo, permite que las multas, ¿no?, que impone la SUNAFIL sean graduadas, porque nosotros imponemos a microempresa, a pequeña empresa y a no MIPE. A todas las que pertenecen con una microempresa, la multa propuesta será menor, a una pequeña empresa, y la más alta será a una no MIPE, ¿no? Entonces, eso es lo que se puede precisar al respecto. ¿Y en qué beneficia formalizar a los trabajadores? Porque hay muchos que no quieren entrar a la formalidad, indican que se carga la planilla, tienen que pagar beneficios laborales, etcétera, etcétera. El beneficio principal primero respecto a de la formalización es primero que resulta exigible el tema de su remuneración, el tema de sus beneficios, ¿no? Muchas veces cuando el trabajador no va a estar en una planilla, el empleador no va a quedar obligado a pagar estos beneficios laborales. Entonces, en caso, por ejemplo, un empleador se niegue y esté en planilla, entonces el trabajador puede recurrir a la SUNAFIL para que se pueda realizar la exigencia legal respecto a sus beneficios, ¿no? Y un tema en particular, a veces, por ejemplo, el trabajador asume de que el descuento del sistema pensionario es una afectación a su remuneración, pero esto no es tanto así, sino es un derecho previsional que a futuro va a ser como una contingencia en cuanto obtenga su jubilación, ¿no?, propiamente. ¿Cuál es el procedimiento para formalizar a los trabajadores? El procedimiento para formalizar al trabajador es de parte del empleador, se contrata al trabajador y el mismo día se debe de ingresar a la planilla electrónica, se debe de entregar la constancia de alta, y si el trabajador va a hacer con contrato sujeto a modalidad, debe firmar ese mismo día, ¿no? Entonces, el primer día debe ocurrir todos esos hechos. No se permite o no existe ninguna legislación que pueda permitir de que recién lo voy a ingresar en planilla electrónica, luego de los 3 meses no. Si eso se identifica, la SUNAFIL va a tener que sancionar conforme establece la norma. Y si eso no está ocurriendo, ¿el empleador puede acudir a dónde? ¿A SUNAFIL? ¿Cómo puede hacer? El trabajador puede acudir a la SUNAFIL, pero es importante, como reitero, si el empleador no ha ingresado a planilla electrónica, que el trabajador haga la denuncia cuando esté elaborando, ¿no? La denuncia lo puede realizar con reserva de identidad o sin reserva de identidad. Cuando se realiza con reserva de identidad, el personal inspectivo no revelará la identidad del trabajador. ¿Existe un régimen laboral especial para las MIPES?
Sí, existe un régimen laboral especial. Es respecto, por ejemplo, los microempresas. La microempresa no estarían obligados a pagar, por ejemplo, la compensación por tiempo de servicios ni las gratificaciones. Ahora bien, respecto al descanso vacacional, las microempresas no otorgan 30 días conforme al régimen general, sino únicamente 15 días, ¿no? Entonces, esto es digamos, este régimen especial. En el resto de los demás derechos es de forma igualitaria. ¿Cuáles son los derechos que tienen los trabajadores del régimen laboral de la MIPE? Como reitero, los derechos de la MIPE podríamos, si por ejemplo es la remuneración mínimo vital, el descanso vacacional, el descanso semanal, las horas extras, ¿no? Los feriados no laborables, así como también el seguro vida ley. Estos serían, digamos, entre los principales beneficios que se otorgaría al régimen laboral. Esperemos que los empresarios, ¿no?, puedan considerar estos aspectos y puedan entrar a la formalidad, porque en el departamento de Puno se van por la informalidad, lamentablemente, ¿no? Es una brecha. Es una brecha. Nosotros como SUNAFIL estamos trabajando en el tema del marco del deber de prevención. También entendemos de que es necesario articular con otras instituciones, lo que viene realizando el intendente regional de Puno en esta fecha, reuniéndose con varias autoridades para poder buscar esta formalidad y concientizar a los empleadores y sobre todo buscar el respeto de los derechos laborales de la parte trabajadora y de la región de Puno. Muchas gracias por estar aquí en estudios. ¿Algo más que sí, precisar? Nosotros estamos ubicados en el Jirón 4 de noviembre 514 de la ciudad de Puno. Ahí nos pueden ubicar, o si no también nos pueden seguir en las redes sociales, o si no, o realizar por ejemplo una consulta a través del teléfono, ¿no?, a la línea 01 390 28000, la opción 1, ¿no? También tienen una casilla electrónica, ¿no? La casilla electrónica es una obligación que los empleadores o los trabajadores deben registrar para poder recibir directamente las notificaciones y esto podría facilitar, digamos, el conocimiento para ejercer su derecho de defensa o conocer de primera cuáles son los resultados respecto a su denuncia o de su procedimiento y de actuación inspectiva. Muchas gracias a ambos por estar aquí en estudios de Pachamama Radio. Muchas gracias, Freddy. Muchas gracias por la oportunidad. Siempre contaremos, es necesario hacer orientaciones de este tipo y los oyentes son quienes finalmente también han escuchado